Las 7:37, estamos de regreso en Abre los Ojos, ahora para conversar con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza 2011. Buenos días, Keiko, ¿cómo estás? Muy buenos días, Beto. Gracias por venir. Gracias. Quería comenzar con el tema de Cajamarca, porque este conflicto iba a estallar de todas maneras y la otra posibilidad era que la presidenta de la República fueses tú. Si tú estuvieras en Palacio en este momento, ¿qué estarías haciendo con el tema de Conga? En primer lugar, creo que en mi caso la situación hubiese sido un poco diferente, porque dentro de mis plan de gobierno, dentro de la campaña que yo he hecho en esta última elección, ha sido siempre un mensaje, digamos, convocando a una inversión privada responsable, por supuesto, con sus debidas licencias sociales, con el apoyo de la población, pero nunca tuve, como sí lo tuvo el presidente Humala, un mensaje minero radical. Yo creo... ¿Antiminero? Sí, claro. Uno de los problemas que enfrenta el presidente Humala es que él siempre decía, hacía una dicotomía, y hacía escoger a la población entre el oro y el agua, y hoy se da cuenta que se puede hacer trabajar con los dos recursos naturales. Mi discurso siempre, cuando he hablado con referencia a la minería y con referencia al agua, yo siempre he dicho, la prioridad en el agua tiene que ser en primer lugar para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, la ganadería y otro tipo de industrias productivas, y en último lugar para la minería. Pero se pueden hacer ambas cosas, y eso lo he dicho yo siempre. El proyecto Conga existe desde antes, es decir, mucha gente piensa que es un conflicto que ha estallado en este momento, pero es un contrato que viene del gobierno anterior. Entonces, digamos, la indignación popular, la confusión sobre lo que es realmente el proyecto, hubiera existido de todas maneras. Mi pregunta iba dirigida al conflicto social que ya estaba germinando en Cajamarca. Claro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras declarado estado de emergencia? ¿Hubieras simplemente impuesto el proyecto contra viento y marea? Porque no quedan muchas opciones. El otro problema que ha tenido el presidente Humala es, digamos, no ha tenido una buena comunicación con la población. Cuando él anuncia desde Palacio de Gobierno Conga va, yo creo que ese anuncio hubiese sido mejor que lo haga desde Cajamarca, con sus autoridades, con sus líderes, y que de cierta manera explique y justifique por qué es importante ese proyecto, ¿no? Sin embargo, sí respaldo esta última medida dada por el presidente Humala de declarar estado de emergencia en 4 provincias de Cajamarca, porque es muy importante mantener el orden. Es muy importante mantener el principio de autoridad. Tú dijiste en una declaración reciente que Ollanta Humala tenía más liderazgo como candidato que como presidente. ¿Podrías desarrollar esa afirmación? Sí. Yo creo que en estos últimos días, sobre el proyecto, si es que va o no va, no hemos visto un presidente mucho más activo. Lo hemos visto enviando de vez en cuando algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter. Hemos visto a un gabinete y un equipo sin un norte, sin un rumbo. Por ejemplo, van 3 ministros hace una semana, me parece, sin ningún plan. Cada uno va por su lado, ni siquiera se reúnen con el presidente regional en esa oportunidad, y uno de los ministros regresa en un avión de la empresa Yanacocha. Entonces, a mí, digamos, esta falta de coherencia, esta falta de coordinación dentro del gabinete demuestra que el presidente no tiene liderazgo. Y a mí me gustaría que el presidente hablara mucho más, como cuando sí lo hacía cuando era candidato. Él hablaba todos los días, daba mensajes claros, yo tenía muchas discrepancias con él, pero se enfrentaba a la prensa para transmitir a la población su pensamiento y su norte, qué es lo que él pensaba que debería hacer con nuestro país. En este caso lo vemos demasiado silencioso, para mi gusto.
Ahora, en el Congreso se ha respaldado la medida del estado de emergencia. Tanto la bancada fujimorista como la del APRA lo han apoyado en esto. ¿Hasta cuándo se va a poder sostener, en tu visión, este orden, entre comillas, en Cajamarca? Porque, vamos, no se puede tener a la ciudad militarizada o llena de policías por mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es un espacio que se le está dando también para que el gobierno pueda dialogar mejor, pueda comunicar, digamos, las razones por las que el gobierno considera que ese proyecto es fundamental. En lo personal, yo sí creo que un proyecto de esta naturaleza significa un gran crecimiento para nuestro país. Son cerca de 5.000 millones de dólares en los que se van a invertir en los próximos años, pero es fundamental, ya que se ha presentado tantas dudas con referencia al estudio de impacto ambiental, que esa crisis pues genere un nuevo estudio de impacto ambiental con todas las exigencias internacionales y que dé mucha más tranquilidad a la población y a los agricultores, y que se les garantice en primer lugar el agua para el consumo humano y el agua para los agricultores de Cajamarca. Ahora, al igual que cuando había protestas durante el gobierno de tu padre, se ha acusado a algunos de los líderes de toda esta revuelta de ser antiguos subversivos o presos por terrorismo. ¿Qué piensas, por ejemplo, del liderazgo que han tomado en estas movilizaciones tanto el presidente de la región, Gregorio Santos, como el líder Saavedra, que conocidamente ha estado vinculado al MRTA? Yo creo que estas protestas se inician por una preocupación natural de la población, por una preocupación de que, digamos, no van a poder utilizar las aguas para la agricultura, pero fue luego utilizado políticamente por grupos radicales. Todas las personas tienen derecho a hacer huelga, de exigir sus derechos, de transmitir sus preocupaciones a la población, pero esos derechos terminan cuando están maltratando los derechos de los demás, ¿no? Entonces ellos tienen derecho a hacer huelgas, pero no tienen derecho a cortar una carretera, a impedir que los alimentos lleguen, a que los ganaderos saquen sus productos. Entonces, yo creo que lamentablemente esta preocupación natural de algunos agricultores fue muy mal utilizada políticamente por grupos radicales. Ahora, así como tú mencionas una falta de autoridad, otros observadores hablan de una falta de inteligencia. Inteligencia en el sentido del servicio de inteligencia. Es decir, evidentemente en un Estado tiene que haber alguien que haga el trabajo, entre comillas, sucio, alguien que tiene que adelantarse a los conflictos, alguien que tiene que ponerle la mira a estos líderes revoltosillos, ¿no es verdad? Y ese trabajo lo hacía Vladimiro Montesinos. ¿Tú crees que el señor Fabre, que se ha vuelto un poco el centro de la polémica, estaría haciendo las veces de un doc dentro del gobierno de Humala? Se supone que el señor Fabre está asesorando al presidente para darle, digamos, consejos de una mejor comunicación. Por lo pronto creo que no lo está haciendo tan bien, ¿no? Porque creo que se ha podido tener una mejor estrategia para informar a la población sobre por qué este proyecto debería ir. Pero es más que un asesor comunicacional, ¿eh? Es un asesor político. Así es. Se va a investigar en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Inteligencia, un poco la denuncia que ha hecho Carlos Tapia a la salida, frente al pedido de su renuncia, ¿no? ¿Le crees a Tapia? La denuncia es bastante seria. Yo lo conozco al señor Tapia, discrepo de él en muchas cosas, pero creo que se tiene que investigar. Si es que él ha visto informes, ¿no?, de posibles seguimientos, es bastante fuerte la denuncia y esperemos que esto no esté ocurriendo, ¿no? Sin embargo, con referencia a la capacidad de anticiparse, eso es otro problema que tiene este gobierno, que no ha podido, digamos, tener una mayor información, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Cañete. O sea, ha debido haber una mayor comunicación con la población para saber y sentir
de que hay una gran preocupación y un gran rechazo en la población de Cañete con la ampliación de un penal. Cuando se hace este tipo de proyectos, pues se tiene que tener una estrategia de comunicación y se tiene que anticiparse frente a los posibles conflictos que estos puedan desarrollarse. Ahora, hemos visto también en los últimos días que se han producido liberaciones bastante controversiales. Una de ellas ha sido la excarcelación del coronel Roberto Guamán Azcurra, que fuera el camarógrafo de Montesinos. Llamarlo camarógrafo es casi una elegancia, era bastante más que eso. Este señor, de acuerdo a todas las informaciones, guardaba videos que Montesinos grababa, y muy probablemente esos videos todavía existen. ¿Tú crees, primero, que esta salida tiene alguna intencionalidad política? Y segundo, si te preocupa que este señor Guamán comience a traficar con los Vladivideos que nunca vimos. Yo no le tengo miedo a Vladimiro Montesinos, ni a las personas que están alrededor de él. Sin embargo, sí me llamó la atención, ¿no? Su liberación. Pero yo me imagino que el Poder Judicial y el INPE están cumpliendo, digamos, todos los requisitos de la ley. Y me imagino que este señor ha cumplido con su condena. Lo que se ha dicho es que es el INPE que lo ha liberado, cosa que suena bastante inusual. Sí, efectivamente, ¿no? Yo me imagino que este señor ha recibido condenas, varias condenas. Llama la atención que salga tan pronto y a iniciados pocos días del gobierno del presidente Humala, ¿no? Ahora, pasando a los asuntos que ocupan ahora las primeras planas, el tema Chejade, por ejemplo. Si hacemos un paralelo del caso de Marta Chejade, Marta Chávez, por su protesta tan bulliciosa, en 20 días de suspensión. Y Omar Chejade, por un tema bastante más complejo, ha recibido la misma sanción. Tratando de poner a un lado la poca simpatía que debes tener por quien fue el perseguidor de tu papá, ¿qué piensas de lo que ha ocurrido ayer en el Congreso con Chejade? Yo trato de mirar siempre las cosas con mucha objetividad, más allá de las posiciones en contra, a favor o en contra que hayan tenido algunas personas. Sin embargo, a mí sí me llamó mucho la atención que en el caso de la doctora Marta Chávez, en menos de 24 horas ya se la estaba suspendiendo, ¿no? Había una decisión por parte del Congreso de la República violando todos los procedimientos de suspender injustamente a Marta Chávez. En el caso del segundo vicepresidente, la sanción ha tomado muchísimas semanas en llegar, pero tengo entendido que se le ha respetado su debido proceso. Esta es la sanción máxima que puede tener un legislador por una falta ética. Todavía tiene un proceso pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los presuntos 4 delitos. Ahora, dentro del Congreso también, al que ya no perteneces, hemos visto en tiempo récord una cantidad de escándalos de congresistas envueltos en las actividades más despreciables. Algunos de ellos también de tu bancada, Comeoro, Robacables, no, ellos para no decir... no, pero había el caballero que tenía el famoso bar de señoritas, sí, era de Fuerza 2011. Sí, en ese caso inmediatamente se decidió separar. Pero digamos, ¿piensa que este Congreso es todavía una versión desmejorada, por ser generosos, del anterior? Es, digamos, difícil calificar a toda una institución por unos cuantos representantes. Yo creo que hay que darle su espacio y su tiempo para que los congresistas que sí tienen una carrera intachable, que han llegado con ganas de trabajar, de presentar proyectos de ley, pues se den a conocer. Lamentablemente lo que siempre salta más a la vista y lo que es más atractivo mediáticamente pues son las cosas negativas. Y a esas personas pues hay que sancionarlas, por supuesto, sobre todo para mejorar la imagen de la institución. Sin embargo, a mí no me gusta poner a todos en un mismo saco. Yo creo que hay que darle la oportunidad
a los 130 congresistas para que hagan su labor de fiscalización, de legislación y de representación. Estuvo ayer aquí Carlos Raffo. Entiendo que no lo pudiste ver, pero seguro que sabes lo que dijo. Él siente que ha sido víctima de ingratitud. Piensa que como su tema ya no trae réditos políticos, ustedes lo han abandonado, que Fuerza 2011 no tiene ningún interés en él, que ningún líder fujimorista saca la cara por él cuando está en las circunstancias más graves y se siente traicionado. ¿Qué piensas? A mí me dolió que Carlos se retirara a los pocos días de iniciarse la segunda vuelta. Carlos Raffo es mi amigo y lo va a seguir siendo. Tú dijiste nadie es indispensable, si mal no recuerdo. No, pero es cierto, en política nadie es indispensable. Ni yo, ni Carlos Raffo, ni cualquier político, porque digamos, todos son reemplazables. Sin embargo, considero que Carlos es mi amigo. Lo conozco, sé que es un hombre honesto y espero que sea absuelto. A él le deseo mucha suerte. Yo siempre le voy a estar agradecida por toda la defensa, sobre todo en los años más difíciles. Ahora, sí es cierto que él se retiró a pocos días de la segunda vuelta, pero también es cierto que no se retiró porque amaneció un día con fiebre, sino porque tenía una rivalidad enorme con Jaime Yoshiyama, ¿no es verdad? Han habido discrepancias dentro del equipo de Fuerza 2011 y conociendo a Carlos y sabiendo que él es un hombre disciplinado, me llamó mucho la atención que, digamos, que se fuera, ¿no? Cuando si es que tenía esas grandes discrepancias, las hubiésemos podido resolver dentro de casa. Él dice que tenía una concepción mucho más popular de lo que debía ser tu campaña y que el equipo Yoshiyama tenía un concepto un poco más elitista, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que ese fue el eje de la discrepancia o simplemente Carlos hizo una pataleta porque le sacaron sus spots de Canal 5, como nos ha contado ayer? Bueno, yo creo que fue difícil también para Carlos el resultado, ¿no?, de la elección. Perder la curul en el Congreso. Sí, no, y es una campaña muy linda. Yo lo acompañé en 3 de sus conciertos. Yo creo que es un hombre carismático, pero le fue difícil, digamos, sorprendente para él encontrar que no había recibido mayor apoyo del pueblo, sobre todo por todo el trabajo que él había hecho de defensa del fujimorismo en los años difíciles, ¿no? Ahora, yo entiendo, digamos, su incomodidad, porque, digamos, los spots tenían que compartirse con el resto de candidatos. Recordemos que de acuerdo a la ley electoral hay un límite de tiempo que se le permite a los partidos políticos. ¿Estaba haciendo demasiada campaña personal? No, que tiene que ser dividido por todos los candidatos que quieran poner, digamos, sus spots publicitarios, ¿no? Entonces, él lo ha sentido como injusto. Se ha tratado de ser proporcional y tratar de, digamos, de dar a todos los que eran candidatos al Congreso de la República. Yo lamento mucho la salida de Carlos, vuelvo a repetir, le deseo mucha suerte y yo espero que él sea absuelto de este proceso tan injusto. Has lamentado la salida, pero no queremos lamentar la entrada a prisión que podría ocurrir en Navidad. Sería terrible. Y yo espero que eso no suceda. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Keiko. Más allá de tus buenos deseos hacia Carlos, yo quiero saber si tú estás segura de que es inocente, pero respóndeme luego los comerciales. No se vayan, que abre los ojos. Son las 7:59, estamos de regreso en Abre los Ojos para seguir conversando con Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza 2011. Keiko, había quedado de tarea una pregunta. ¿Carlos Raffo es inocente o no? Yo lo conozco desde hace muchos años y he sido testigo y siempre lo he visto enfrentado y confrontándose, ¿no?, con el señor Montesinos. Conozco a su familia. Él es un hombre sencillo, austero,
Por eso lo considero que es una persona honesta. Y en el caso específicamente legal de su proceso, no hay ninguna prueba concreta, solo la palabra de una sola persona, que además le tiene animadversión, le tiene hambre, ¿no?, por todas las críticas que él ha hecho. Entonces, yo lo que espero, ¿no?, es que él sea absuelto de este proceso injusto. Ahora, conversábamos en los comerciales que quizás ese espíritu confrontacional, casi de talk show que ha tenido Carlos Raffo en las audiencias, juegue un poco en su contra, ¿no? Digamos, lo que ha quedado en evidencia es que la jueza titular, ¿no?, la que preside la sala, no tiene mucha objetividad con Carlos Raffo. La forma de ser de Carlos Raffo es histriónica, él siempre habla así, y creo que esa es una de sus cualidades. A veces puede caer un poco pesado, me imagino, ¿no? Un poquito, ¿no? pero él es así, ¿no? O sea, siempre ha sido muy directo al decir las cosas. Ahora, ¿quiénes de los ex compañeros de bancadas, de los líderes visibles del fujimorismo, se mojarían, digamos, para defender a Carlos Raffo? No digo poner las manos al fuego, porque ya en esta época nadie hace eso por nadie. Pero no he escuchado a Cecilia Chacón, no he escuchado a, qué sé yo, a Luz Salgado, a Marta Chávez decir algo sobre Carlos. Nosotros hemos conversado el tema de Carlos Raffo dentro de la bancada, y lo que se ha quedado es que cada vez que haya la oportunidad de hablar de él, sobre todo quienes lo conocen, pues digamos que lo defiendan, ¿no?, con los argumentos, sobre todo aquellos que tienen una excelente relación con Carlos, ¿no? ¿Quiénes son? Cecilia Chacón, Rolando Reate y Alejandro Aguinaga, Lucha Cuculiza. Quizás por descarte debo entender que Marta Chávez no, que Rolando Sousa no. Ellos tuvieron una posición de confrontación en algunos momentos, así es que no son mejores amigos. Pero en la campaña, digamos, han trabajado juntos. Yo los he visto en varios eventos en los que hemos tenido que, digamos, estar todos los candidatos, tanto la candidata presidencial como los candidatos al Congreso de la República. Y la relación era de respeto, ¿no? La última vez que te entrevisté fue antes de la primera vuelta, así que hay varias preguntas que tengo que hacer, aunque ha pasado ya buen rato de las elecciones. ¿Cuál fue tu reacción cuando Jorge Treyes dijo aquella tristemente célebre frase: nosotros matamos menos? Me sorprendió mucho. Fue una metida de pata. Se decidió separarlo como vocero. Si hubiera sido candidato hubiera decidido cachetearlo mínimamente, porque no, digamos, decir nosotros matamos en campaña es un balazo en la cabeza. Una frase realmente desatinada, pero yo conozco a Jorge, o sea, yo sé que es un político de larga trayectoria, por eso me sorprendió que haya metido la pata. ¿Estabas viendo la entrevista? No, yo estaba en un viaje en el norte, me parece que en Lambayeque, cuando leí en el internet y luego ya me lo preguntaron. Cuando lo leíste pensaste que era un error. Sí, claro, no podía creerlo, ¿no? Sobre todo porque Jorge Treyes, digamos, tiene mucha experiencia, ¿no? La inteligencia en acción era su lema, ¿te acuerdas? Claro, y él además de haber sido congresista y ministro durante el gobierno de mi padre, pues ha sido miembro activo de Acción Popular. Por eso me sorprendió mucho que él tuviese esta frase desatinada. Ahora, en campaña, quienes ganan, sobre todo en la segunda vuelta, es quienes cometen menos errores, y es cierto, pues. Nuestro grupo cometió más errores. Nosotros erramos más. Lo que me queda claro es que para la próxima elección nuestro grupo político tiene que prepararse mejor, sobre todo en tus entrevistas. Media training le llaman a eso, ¿no? Entrenarse para la entrevista pública. Ahora, más allá de lo que haya o no afectado esa declaración, ¿cuáles identificarías como los errores, digamos, dramáticos de la campaña de Keiko Fujimori? Te pongo algunos ejemplos para de repente
estamos de acuerdo. El tema de las esterilizaciones forzadas, la contratación de asesores probablemente muy caros, como Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York. ¿Cuáles identificarías tú como puntos álgidos? Yo creo que, en primer lugar, fue, digamos, una debilidad hacer una campaña con un partido tan joven. Nuestra organización no llegaba ni al 40% a nivel nacional, la organización formal. Y ya estoy trabajando para fortalecer al partido, tener presencia en todas las provincias, poco a poco también tener presencia en cada uno de los distritos. Hubieron metidas de patas por algunos voceros. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pero a mí no me gusta señalar los errores en cámara. Pero ya se acabó, ¿no? Ya es experiencia, digamos, ganada. Dentro de casa nos hemos dicho de todo, ¿no? Menos bonitos. Creo que los trapitos sucios se lavan en casa. Y nos faltó una capacidad de reacción frente a la guerra sucia, ¿no? Las últimas semanas no solamente hubieron todo tipo de ataques y de medias mentiras, sino también hubo violencia. Se atacaron muchos locales de Fuerza 2011 en simultáneo y nos faltó mayor reacción para dar a conocer toda esa guerra sucia de la que éramos víctimas. Ahora, dentro de la campaña hubo momentos en los que tú hiciste unos viajes realmente sacrificados, como el del BRAE, por ejemplo, y uno decía, bueno, eso es lo que un candidato tiene que hacer, pero ¿sientes que quizás ese concepto de campaña tan clásico no te funcionó? Es decir, ¿para qué te sirvió ir hasta el BRAE cuando de pronto una declaración desmesurada podía tener el efecto que tenía? Yo creo que mis viajes, mi llegada a las provincias más alejadas, efectivamente fue durísimo. O sea, llegar a Oxapampa, los periodistas no hemos llegado todavía. Tambo, fueron 6-7 horas de trocha. Pero yo creo que esa ha sido una de las grandes fortalezas de mi campaña. Eso es lo que me permitió estar cerca del pueblo, conocer mejor la realidad y sus necesidades. Eso es lo que me permitió entrar a la segunda vuelta. Ahora, el resultado de la segunda vuelta efectivamente no se consiguió, pero soy la primera mujer que entra en la segunda vuelta. Y el resultado tampoco ha sido tan malo, ¿no? El haber obtenido 48.7%. ¿Por cuánto se quedaron? Por cerca de 600.000 votos, ¿no? Si es que 300.000 personas hubiesen decidido cambiar su voto, el resultado hubiese sido diferente. Así es que a mí me queda obviamente una gran experiencia y un sentimiento de gratitud de que 7.5 de personas respaldaron mi candidatura y respaldaron a Fuerza 2011. 7.5 millones de personas. Ah, millones. Sí. Okay. En el año 2001, el fujimorismo tuvo solo 3 representantes en el Congreso de la República. En el 2006 llegamos a 13. Hoy el fujimorismo cada vez se está fortaleciendo y somos la segunda política de oposición más fuerte en nuestro país. Seguimos avanzando. Ayer Carlos Raffo dijo que Jaime Yoshiyama intentaba convertirte en una Lourdes Flores. ¿Qué quisieras reflexionar sobre esa afirmación? Una de las, digamos, de las debilidades que se veía en mi candidatura era mi edad. Y lo que, digamos, hemos tratado en todo momento era demostrar una imagen más seria. Y mi preparación para los debates era, digamos, de muchísimo más tiempo, me imagino, que el resto de candidatos, justamente para demostrar que a pesar de mi corta edad tengo una gran preparación. Eso puede haber mostrado, digamos, mucha seriedad, quizás, en mi persona. ¿Cómo que te acartonó? ¿Te volvió muy solemne? Me volvió un poquito más seria, pero yo creo que al final, y eso lo hemos visto a través de los focus groups, esta estrategia sirvió para que la debilidad de mi juventud sea dejada de lado
y al contrario, mi juventud ha sido una de mis grandes fortalezas que me permitió llegar a los lugares más alejados. Entonces, ¿tú crees que la idea, entiendo, de Yoshiyama, de quitarle tecnocumbia y quitarle baile y fiesta a la campaña y volverla un poco más académica, fue una buena idea? Tampoco es que se volvió más académica, ¿no? O sea, nuestra campaña también tenía buenas canciones, había, digamos, un momento emotivo para poder comunicar mejor. Y definitivamente, cuando estábamos en un meeting, por ejemplo, la gente se conectaba mucho más o aplaudía mucho más cuando Mark y yo bailábamos que cuando escuchaba el propio discurso. ¿Tú crees que Mark le sumó a la campaña? Muchísimo, muchísimo. Mark tiene un carisma muy especial y, digamos, él aprendió a bailar el huayno y lo hacía muy bien. Y tenía pues un jale con las mujeres, ¿no? Hay que decirlo así transparentemente. Que no te molesta, por supuesto. No, porque lo confío en él, pero tampoco, o sea, tuve que ser bastante cuidadosa y en algunos casos llamar la atención. Claro, porque como se había puesto de moda la forma, digamos, de hacerle cariño a PPK, me preocupó, pues, ¿no? Claro, lo abrazaba. Esta caricia es un poco faltosa, sí, ¿no? Claro, lo abrazaba mucho, pero felizmente nunca se llegaron a ese límite. A esas confianzas. Sí, está bien. Bueno, también tenemos que hablar del tema de Newmont, porque Yanacocha está en el ojo de la tormenta en este momento, y hay un video que no lo ha puesto sobre la mesa ningún periódico de oposición peruano, lo ha puesto el propio New York Times, en el cual se muestra que Vladimiro Montesinos estaba favoreciendo a la empresa Newmont de Yanacocha por sobre otra empresa francesa. ¿Qué conoces de ese tema? ¿Cuáles serían las razones que tenía en ese momento el asesor para preferir a Newmont sobre las demás posturas? No tengo mucha información al respecto. ¿Has visto el video que puso en la página del New York Times? No. No conozco los detalles, pero me imagino que esto ya ha sido investigado. Han pasado 11 años desde que culminó el gobierno de mi padre y en el que se ha investigado todas las acciones ilícitas del señor Montesinos. No conozco los detalles de cuál ha sido el resultado de esta investigación propiamente. ¿No sabes si hubo o no hubo una vinculación entre Montesinos y Newmont? No, desconozco. ¿Cuánto te ayudó, Keiko, aquel programa que Jaime Bailey hizo en América, supuestamente pagado por las mineras que ahora aman a Humala? ¿Cuánto te ayudó que Jaime te dedicara a editoriales encendidos en Perú 21 diciendo yo votaré por Keiko, todos debemos votar por Keiko? ¿Sumó? Jaime es un periodista que genera pasiones. Él siempre tuvo una posición muy crítica al gobierno de mi padre. ¿Siempre? Sí, yo claro. Yo lo recuerdo mucho. Él criticó durante muchos años el cierre del Congreso, la presencia de Montesinos. Pero el 2000, cuando tú venías a mi programa, Veto a Saber, a enfrentarte con Montesinos, Jaime hacía un programa en Miami en el cual le dedicaba discursos a Ricky Martin, a Shakira, a Paulina Rubio. No se metía en política para nada. Jaime estuvo trabajando en el Perú y tengo entendido que después del cierre del Congreso él se fue del país. Su posición antifujimorista es de público conocimiento y yo a él le agradezco el hecho de que cuando era periodista en este canal me haya dado espacios, que me haya tratado con respeto, y en esta campaña el hecho que él haya anunciado su decisión de respaldar mi candidatura. Eso le agradezco. Aunque no llegó a votar, ¿no? Según contó. Lamentablemente no, pero yo sé que tienes discrepancias con él, pero, sí, yo le tengo un gran cariño. Más allá de mis discrepancias con él, quería saber si era útil que un periodista te dedicara, creo que 6, 8 programas enteros en Televisión Nacional, en el canal de mayor sintonía, en el horario prime time, haciéndole guerra sucia a Ollanta-Humala. Las decisiones que se toman dentro de un medio de comunicación, me gusta o no me gusta, las tengo que respetar. Claro, pero digamos, supuestamente esto era algo hecho para que ganaras tú.
Quizás no funcionó, salió mal. Jaime, como siempre, ¿no?, es muy apasionado en lo que hace y en lo que dice. Pero eso no responde a mi pregunta. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que finalmente ese programa se hizo porque a él le nació apoyarte desde Miami? Bueno, ¿o porque fue una decisión, una posición editorial del canal? Fue una decisión del medio de comunicación, ¿no? Y Jaime se sabía cuál era la posición que él tenía. Si ayudó o no ayudó, bueno, lo vemos en el rating, ¿no? Si es que a la gente le gustaba o no. Tengo entendido que los primeros programas fueron muy vistos. Pero rating y votos no son equivalentes, ¿no? No necesariamente, efectivamente, no necesariamente. Y digamos, la famosa foto en la segunda vuelta, otros líderes importantes, como Melchor Arauz, como Castañeda, Hernando de Soto, no me acuerdo cuántas personas, PPK, Juliana Reimer, sí. Claro, que era una batería importante, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuán beneficioso te fue ese encuentro, ¿no? Ese respaldo? Yo creo que fue importante, ¿no? Porque cada uno de ellos pues tenía el respaldo de un sector de la población y yo les agradezco que me hayan apoyado en esa segunda vuelta, a pesar de que en primera vuelta habían algunas discrepancias. No es fácil tomar, digamos, el bando de uno u otro en una, sobre todo, elección tan polarizada. Así es que yo sí creo que fue importante la presencia de ellos, el respaldo, y les agradezco que hayan estado a mi lado en la segunda vuelta. ¿Y le agradeces a Toledo y a Vargas Llosa que hayan apoyado al otro candidato? Respeto su opinión. Me sorprende, ¿no?, que el señor Vargas Llosa, que tiene posición liberal, que es un crítico acérrimo del señor Hugo Chávez, haya respaldado la candidatura del señor Ollanta-Humala. Ellos se autodenominan los garantes de la democracia, pero lamentablemente en los últimos meses no hemos escuchado nada del señor Vargas Llosa. Tengo entendido que ha estado en Lima en los últimos días, y me gustaría también escuchar mucho más seguido al señor Toledo, ¿no? Bueno, a Toledo lo hemos visto reunido en Palacio con Humala ayer. Sí, bueno, son socios, ¿no? Son aliados. Y yo espero que él haga respetar la hoja de ruta a la que, digamos, asumió el presidente Humala. Ahora, ¿reconocerías que Humala se está pareciendo cada vez menos a Chávez? Porque su aprobación en los sectores que antes le tenían terror es impresionante. Sí, de hecho llama la atención, ¿no?, que su respaldo vengan de los sectores A y B. Y claro, en la última encuesta que supuestamente tenía que estar en Miami, claro, ¿no?, de acuerdo a la amenaza que se hizo. Y en los sectores populares pues ha tenido un bajón fuertísimo de 14 puntos, ¿no? ¿Qué prefiere un político? ¿El respaldo AB, el respaldo CD, los dos? Definitivamente el respaldo de los sectores populares, ¿no? Porque en mi caso mi propuesta y mi plan de gobierno era trabajar por los sectores más pobres, luchar contra la pobreza, generar un crecimiento, sí, pero para todos. Ahora, yo creo que hay una gran desilusión por la población, sobre todo por aquellos que votaron por la gran transformación, porque ellos tienen las expectativas de un gobierno radical y más fuerte, y la única transformación que hemos visto es la transformación del presidente Humala. El tiempo nos está ganando y hay dos temas que tenemos que tocar obligadamente. El primero es la primera dama, que tú has sido primera dama, sí, y ahora Nadine Heredia, como primera dama, tiene más popularidad que el propio presidente. ¿Qué te parece eso? Bueno, ella está haciendo una buena labor como primera dama. Tiene que tener un poquito de cuidado, porque sé que la otra vez envió una carta a un ministro de Estado. ¿Alguna vez hiciste algo parecido? No. La labor de la primera dama es protocolar y es una labor netamente social, y se podría malinterpretar como que ella estaría incurriendo en una usurpación de funciones, porque ella no es funcionaria pública, ¿no? Entonces tiene que tener un poquito de cuidado, es la recomendación que yo le hago, pero creo que está haciendo una buena labor social. A veces su exceso de protagonismo puede generar, y frente obviamente a los silencios prolongados del presidente Humala, puede generar
crearse una falta de liderazgo mayor en el presidente Humala, ¿no? ¿Alguna vez estuviste en un consejo de ministros? Participar nunca. Nunca. De observadora, La única vez que acompañé a mi padre a un consejo de ministros fue en la última sesión, cuando él anunció su recorte de mandato. Me dijo, quiero que me acompañes. Me senté detrás. Nunca había participado, ¿no?, en un consejo de ministros, porque yo sabía que mi labor como primera dama era estrictamente protocolar y de labor social. Finalmente, en la campaña juraste que no pedirías el indulto a tu papá si ganabas, pero no has ganado. ¿Cuál es tu posición sobre el tema del indulto, Keiko? Efectivamente, lo que yo dije es que jamás utilizaría el cargo del presidente de la República para beneficiar a familiares. La salud de mi padre, cada día que pasa, se resquebraja más. Ha habido un informe médico en el que señala claramente y sin ningún apasionamiento que mi padre es un paciente con cáncer, que tiene una depresión severa con altibajos, que ha tenido un accidente, que ha tenido un golpe en la cabeza y que tiene diferentes problemas en los intestinos, en el estómago. Yo creo que quizás está llegando ya el momento de solicitar un indulto. ¿Está llegando o ya llegó? Está llegando. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Ayer. En los últimos, es cierto, en campaña no lo pude ver mucho, como tampoco pude ver a mi madre y a mis hijas también las vi muy poco, ¿no? Pero en sus últimos 15 días he estado con él en 4 oportunidades. Lucha Cuculiza nos dijo aquí que Alberto Fujimori ya no tiene deseos de vivir. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Han habido momentos que efectivamente, y por eso está recibiendo un tratamiento y una medicación muy fuerte. Pero digamos que no hay todavía entre las personas más cercanas a él un consenso entre lo que se debe hacer, porque estuvo César Nakazaki aquí la semana pasada y él dijo que él basaba su estrategia en atacar las sentencias por los casos de Barrios Altos y Nacantuta, que él no estaba esperanzado en el indulto, aunque era totalmente familia. Sí, se están evaluando diferentes mecanismos, ¿no?, para la defensa de mi padre. Pero obviamente yo que voy a verlo y lo veo que cada semana que pasa se deteriora más, pues sí me preocupa su salud y espero que se pueda encontrar una solución a su problema y que pueda, digamos, tener un espacio donde se le garantice su estabilidad de salud. Ahora, todos tenemos en la memoria la imagen de un Alberto Fujimori inexpresivo, severo, a veces autoritario, digo a veces. Es difícil imaginarlo como lo describen quienes lo están visitando. ¿Tú dirías que su deterioro es más físico, emocional, o digamos notas que por ejemplo tiene algunos rasgos de problemas, por ejemplo de demencia senil, por ejemplo de desconexión con la realidad? ¿Cómo describirías su actual estado? Hay un deterioro físico y emocional, claramente, ¿no? Lleva más de 5 años privado de su libertad, injustamente. Digamos que ha sido un proceso muy difícil, no solamente para él, sino también para toda la familia. Ahora, creo que en los momentos en los que él revela mayor alegría es cuando está con sus nietas, ¿no? Entonces trato... ¿Tú llevas a tus hijas a verlo? Trato de llevarlo sobre todo los días de visita para que lo acompañen, para que lo hagan reír, para que se despeje. Él
digamos, durante mucho tiempo le ha enseñado a mis hijas a pintar. Entonces ellas disfrutan mucho pintando con su abuelo. Entonces, recapitulando, ¿estás considerando la posibilidad, estás esperando el momento adecuado para solicitarlo? ¿Lo harás tú? ¿Lo hará tu hermano? Si es que se hace, toda la familia hará este pedido, obviamente con, digamos, el consentimiento también de mi padre y de los abogados. ¿Has hablado con él del tema? Se está evaluando. Porque lo que escuché en la campaña era que el indulto es para culpables, que si uno solicita el indulto está pidiendo perdón y por lo tanto está asumiendo que cometió los delitos. El indulto es un perdón a la pena, ¿no? Pero en este caso sería un indulto humanitario, porque digamos, Dios no quiera que pase, ¿no? Pero sería terrible si es que mi padre muriera en prisión. El presidente Humala dijo nadie debe morir en prisión. Lo dijo en la campaña. Efectivamente. Pero quizás los familiares de presos comunes que están viendo esa entrevista dirán, bueno, pero mi familiar también está enfermo, mi familiar también está deprimido. ¿Quién no se deprime en una cárcel? Pero el tema de mi padre no es una simple depresión. Como lo dice el informe médico, tiene una serie de problemas de salud y el más grande es el problema del cáncer. Nadie merece morir en la cárcel. Se trate de quien se trate, pero nadie merece morir en la cárcel. Keiko, tú acabas de regresar de una serie de actividades académicas. Entiendo que tenemos un video de una de las conferencias que has estado dando en Chicago. Chicago, ¿no es sí, verdad? Me invitaron. ¿Tenemos el video? So please join me welcoming Keiko Fujimori this morning. I know that fears are simply in your mind. Face your fears. Step up to challenges. It will make you stronger to inspire others. If you want change, you have to see things through. Do not lose sight of your goals. Be disciplined and persistent. Bien, estamos viendo ahí al expresidente Yamil Mahuad que firmara la paz Perú-Ecuador, ¿no es verdad? Y esto es una conferencia dirigida a mujeres. Me invitó el Linkage Institute, era un auditorio con 600 mujeres ejecutivas del sector privado y me pidieron que hable, digamos que les dé unas recomendaciones para cómo poder, digamos, tener un mayor liderazgo y cómo motivar a otras personas para generar cambios dentro de su sector. Fue un reto muy grande tener que dar un discurso en inglés, o sea, si bien es cierto yo he estudiado en una universidad americana, pero nunca había hablado en un auditorio tan grande durante una hora en inglés y me dio una gran satisfacción también el haber podido recibir un premio, culminada mi participación, un premio entregado por la señora Frances Hesselbein de liderazgo por mi participación no solamente en la política sino por todas las obras sociales que he realizado. ¿Vas a dedicarte ahora a este tipo de labores académicas? Estoy trabajando constantemente reuniéndome con la bancada. Yo presido las reuniones del grupo político. Estoy viajando ya por algunas provincias porque, como te dije hace un momento, una de las debilidades es que el partido nuestro no tenía una mayor organización. Así es que estoy visitando algunas provincias, sobre todo en las que no teníamos una presencia de comité provincial formal, y tengo algunas ya invitaciones para participar en este tipo de conferencias, ¿no?, por algunas universidades y algunos institutos. Hace unos días la bancada denunció penalmente, ¿no es verdad?, al diario El Peruano por lo que considera una persecución política contra Cecilia Chacón. Recordemos que en la portada del Peruano aparecía que el caso Cecilia Chacón se vería en el Congreso. ¿Tú estás de acuerdo con eso, con que se denuncie penalmente al diario oficial? Se denunció al director, ¿no?, bueno, por utilizar los recursos de todos los peruanos para atacar a un grupo político. El diario El Peruano lo que debe hacer es, digamos, representar a todos los sectores y no atacar
a los diferentes políticos. En este caso ha sido a nosotros, pero hubiese sido la misma actitud que nosotros hubiésemos tomado si hubiesen atacado a otro grupo. El diario El Peruano tiene que ser utilizado para informar a la población sobre las cosas buenas que está realizando supuestamente este gobierno. Pero entonces, la crítica, digamos, va a que ustedes han considerado un titular, ¿el Congreso verá caso Chacón como un ataque? Claro, por supuesto. ¿Pero el Congreso va a ver el tema o no? ¿La información es verdadera o no? Porque, digamos, la discusión debería estar centrada en si esto es cierto o no. ¿Pero eso acaso es relevante? O sea, la información de una nota de prensa que pasa un partido, un grupo político, ¿es suficiente como para que sea un titular? ¿Eso es algo que realmente importa digamos, a todos los peruanos? Yo creo que más importante es hablar de las cosas positivas, pero aquí lo que se busca es socavar la imagen de un grupo político, y eso es lo que nosotros denunciamos, que se utilicen los recursos de todos los peruanos para hacer daño al grupo político nuestro. ¿Y el titular les ha hecho daño? Yo creo que lo que busca es dañar la imagen de Cecilia Chacón. Porque me vienen a la memoria un montón de titulares de la época de Fujimori que me hacían daño a mí, que le hacían daño a Castañeda, que le hacían daño a Andrade, que le hacían daño a Mome, que le hacían daño a un montón de gente. Y eso hay que criticarlo, pero por supuesto, durante los últimos años de gobierno de mi padre, yo critiqué duramente esa actitud echada de algunos medios de comunicación, y mis entrevistas fueron únicamente para quienes fueron críticos. La primera entrevista te la di a ti, luego a Jaime Daltaos, a Diario El Comercio, La República, Caretas. Entonces, con ese mismo criterio es que yo critico ahora la actitud del Diario El Peruano. Claro, era más que diarios echados, eran diarios que hacían una guerra brutal contra las personas incómodas, ¿no? Ahora sientes que se ha volteado un poco la tortilla. Yo creo que tienen que tener mucho cuidado, y por eso es que cuando vemos este tipo de actitudes lo que hay que hacer es denunciarlo inmediatamente. Finalmente, ¿estás dentro de ese sector AB que ahora ve con mejores ojos a Ollanta Humala? Digamos, tengo la esperanza de que él haga un buen gobierno, sin embargo todavía veo con mucha preocupación estas marchas y contramarchas, no veo claridad dentro del mensaje. Creo que él todavía no tiene muy claro si es que tiene que ir por la hoja de ruta o por la gran transformación. Saludo, aunque tardíamente, él haya tomado la decisión de declarar en estado de emergencia algunas provincias en Cajamarca. Es importante que haya orden y principio de autoridad en nuestro país. Le deseo mucha suerte. Finalmente, hablando de suerte, en la siguiente elección podrían pasar a la segunda vuelta 2 mujeres, Keiko Fujimori y Nadine Heredia. ¿Te gustaría ese escenario? Que haya 2 mujeres sería fabuloso. ¿Quiénes serán? No lo sé. ¿Pero Nadine Heredia te parece una buena rival? Creo que es una mujer preparada, tiene carisma, sin embargo la ley en esos momentos se lo prohíbe. Claro, pero las leyes se cambian en el Congreso. Sí, se pueden cambiar, ¿no? Yo soy de las personas que creo que los vetos deben venir de parte del pueblo. Sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Keiko. Muchas gracias por haber venido gracias a ti, Beto, por la invitación. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Viene también Omar Chejade en vivo. No se vayan, les abre los ojos.